como veremos, San Juan de la Cruz dice que en el camino espiritual no hay ninguna vida que coincida ni siquiera en la mitad con la del otro. O sea, los recorridos espirituales son muy diferentes. Pero el término es el mismo y es esta perfección de la bienaventuranza eterna a la cual Dios nos llama, es nuestra vocación fundamental, la vocación a la santidad que es para todos, y eso hace que no haya dos tipos de vida fundamentales, una vida, como decían antes, ascética, diferente de la mística. O sea, toda la vida cristiana es ascética porque es un ejercicio, y toda la vida cristiana es mística porque depende fundamentalmente de la gracia de Dios e implica una transformación interior. Todos estamos llamados entonces a la vida mística. Recordemos, a propósito de esto, lo que nos dice el Concilio Vaticano II sobre la llamada universal a la santidad. La Iglesia, cuyo misterio expone este Sagrado Concilio, creemos que es indefectiblemente santa, ya que Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y el Espíritu Santo llamamos el solo Santo, amó a la Iglesia como a su esposa, entregándose a sí mismo para santificarla por ella, la unió a sí mismo como a su propio cuerpo y la enriqueció como con el don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Por eso todos en la Iglesia, ya pertenezcan a la jerarquía, ya pertenezcan a la grey, son llamados a la santidad, según aquello del apóstol, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, es tan importante la santidad que es un objeto de fe. Lo decimos en el credo. Creo en la Iglesia una santa, católica, apostólica. La Iglesia es santa y por eso todos los que están en la Iglesia, o sea, todos los fieles y todos los sacerdotes, están llamados a la santidad, todos juntos. Todo lo que no es santo en la Iglesia no pertenece a la Iglesia, está fuera de la Iglesia. Todo lo que es pecado está fuera de la Iglesia. Lo que es vicio o lo que es ignorancia, lo que es oscuridad, confusión, está fuera de la Iglesia. Oscuridad causada por el pecado, claro. La otra oscuridad es buena, la de la fe, porque es parte del acto de fe y del hábito de la fe, el hecho de que tomemos conciencia de que no tenemos una visión directa de Dios por la limitación de la criatura y por la limitación del cuerpo en esta vida. Cuando usamos los sentidos, no podemos ver directamente a Dios porque Dios no tiene cuerpo, no tiene cualidades sensibles. Entonces estamos ejercitando nuestra inteligencia de una manera más reducida, correspondiente a la proporción de lo que nosotros conocemos. Pero no, Dios no es así, Dios es infinitamente superior. Por eso en esta vida no podemos dejar la oscuridad de la fe. Pero una cosa es la oscuridad de la fe y otra cosa es la oscuridad de la ignorancia y de la confusión, que está producida por lo contrario de la amistad con Dios, que es la enemistad con Dios, y eso es el pecado. El pecado es enemistad, pero además es injusticia, de muchas maneras. Entonces, todos estamos llamados a la santidad, que es lo mismo que decir, estamos llamados a una vida espiritual intensa, profunda, que abarque todo lo que somos y todo lo que hacemos. Esa es la clave, que no esté dividida la vida, esté unificada, esté simplificada además, y eso de manera creciente. Cuando la vida se unifica, se hace contemplativa, porque uno comienza a ver la conexión de todo lo que opera, de todo lo que hace. No lo ve como separado. Y más aún,
cualquier tipo de actividad en cualquier campo ayuda a las actividades en los otros campos y ayuda al conocimiento mismo de Dios, a la contemplación de Dios. Con esta introducción podemos ilustrar este camino espiritual con la ayuda de los santos. En primer lugar, tomamos a Santa Teresa, hemos citado el libro de las moradas. En la primera morada, Santa Teresa explica cómo se sienten los que están en pecado mortal, los que están fuera del castillo, o a veces entran en el castillo y a veces se van, porque van y vienen del pecado mortal. Eso no es vida espiritual. Aunque sean personas cristianas que van a misa, o que frecuentan una parroquia, o que han recibido el sacramento del matrimonio, y a veces hasta personas que comulgan, si no están en gracia de Dios, no tienen vida espiritual, no tienen el verdadero camino espiritual. Es una condición muy desgraciada, es decir, es desgraciada en el sentido propio del término, que le falta la gracia. Y por lo tanto, la belleza espiritual, Santo Tomás aquí en la Suma dice que la gracia es una especie de belleza, decoro espiritual, que se pierde por la mancha que es el pecado. Es una mancha espiritual. Si la gracia produce la experiencia del gozo, de la suavidad, de la unión con Dios, el pecado produce la experiencia opuesta, que es una confusión, una amargura, una exageración, un cambio permanente, etcétera, la falta de estabilidad, una división. Eso es lo que encuentran, dice Santo Tomás, los que están en pecado mortal cuando van adentro de sí mismos, y por eso no quieren ir dentro de sí mismos y se van hacia afuera. Entonces se vuelcan en la exterioridad, porque cuando van dentro de sí mismos solamente encuentran cosas malas. En cambio, el camino de la gracia, que es una belleza espiritual que produce una simplificación, una unificación de la mente, ilumina. Es lo que pasó cuando Cristo descendió a los infiernos. Después de la muerte, cuando Cristo estaba en el sepulcro, cuando el cuerpo de Cristo estaba en el sepulcro, con su alma Cristo descendió a los infiernos. Y los infiernos son los lugares donde no se ve a Dios. Y ahí estaban los justos, los santos del Antiguo Testamento, esperando la pasión de Cristo que liberara la humanidad del pecado original, y a estos Cristo los iluminó con su luz y los liberó. Pero también estaban los del infierno, de los condenados, y a estos Cristo los iluminó, pero iluminándolos les hizo entender que estaban justamente condenados. O sea que estaban lejos de Dios y privados de su gracia y de su gozo justamente. La luz de Cristo ilumina también la conciencia individual y hace ver lo que corresponde a la vida de Dios y lo que no corresponde. Y además hace tomar cada vez más conciencia, más conocimiento de sí, porque la perfección humana, la perfección espiritual requiere conciencia. No es como dicen algunos psicólogos que lo principal es inconsciente, es al revés. Lo principal es consciente, porque Dios es pura conciencia, es el autor de toda la realidad, es conocimiento de conocimiento, como decían los filósofos antiguos. Aristóteles decía eso de Dios, conocimiento de conocimiento. Entonces, los que somos imágenes de Dios, los ángeles y los hombres, también tenemos conocimiento de conocimiento. Nos conocemos a nosotros mismos. Y nuestra perfección nunca puede venir sin este conocimiento.
de nosotros, es decir, sin esta conciencia. Y por eso los que están en pecado mortal, que no quieren volver dentro de sí mismos, porque encuentran solo cosas malas, no se pueden realizar como personas humanas. Su alma no se puede perfeccionar, porque no puede tomar conciencia de sí. No puede encontrar el ser, la verdad, la belleza, la luz de Dios en sí misma, que es lo que estamos llamados a encontrar. Porque está claro que vivimos en este mundo que es material, tenemos imágenes, sensaciones, todo eso es muy necesario, pero no es el término del conocimiento, es el principio. El conocimiento en sentido perfecto es siempre espiritual, inmaterial, que es el que tiene Dios de una manera infinita y que nosotros recibimos como una participación, como una comunicación de lo que tiene Dios. Pero sobre todo la gracia de Dios es la comunicación interna de la vida trinitaria que de otra manera no podemos tener. Porque aunque ya por la creación tenemos conciencia, conocemos intelectualmente y somos imagen de Dios, no podemos conocer la Trinidad. Y tanto menos podemos conocer la Trinidad dentro de nosotros mismos. Y eso es en cambio lo que hace la gracia. Produce la amistad con el Padre, con el Hijo y del Espíritu Santo que están en nosotros. Por eso también en las traducciones antiguas se decía el reino de los cielos está en vosotros, dentro de vosotros. Está dentro de nosotros. Y ahí tenemos que ir para encontrar a Dios y por lo tanto la felicidad. Isabel de la Trinidad, que era una carmelita del principio del siglo XX, decía el cielo en la tierra, es el tema de un retiro suyo, el cielo en la tierra. O sea que los que están en la tierra, cuando entran dentro de sí, suben de alguna manera al cielo. Ayer dijimos que en la Eucaristía se celebra la subida de Jesús al cielo y que la Eucaristía se celebra principalmente en el cielo. Es como que desciende del cielo, porque el mismo Jesús dijo que no sube al cielo, sino que el que descendió del cielo. Entonces, cuando entramos dentro de nosotros mismos, por la gracia, encontramos el cielo en la tierra, si tenemos la gracia. Bueno, ese es el camino de la vida espiritual que crece, que se hace cada vez más intenso. Por supuesto, mientras vivimos en este mundo es imposible evitar todas las imperfecciones, todos los pecados veniales, pero la línea principal de nuestra vida es esta. La línea principal de nuestra vida espiritual es esta, la de la presencia de la Trinidad en nosotros mismos. Pero recordemos lo que decían los santos respecto de las edades de la vida espiritual. Al principio hace falta convertirse. Los que no están en gracia, por más que reciban los sacramentos o que tengan la educación cristiana, propiamente no tienen vida espiritual y ni siquiera son principiantes. Dentro de las 3 etapas que decía Santo Tomás, de perfección de la caridad, ser principiante supone tener la caridad, pero el que está en pecado mortal no tiene la caridad. Y el que va y viene del pecado mortal a la gracia tampoco es propiamente principiante, porque el principiante es el que está establecido en la vida espiritual y comienza un camino primero de purificación y después de iluminación. Veamos cómo Santa Teresa describe en la primera morada cómo están dispuestos quienes están al principio de todo.
En el capítulo 2 dice: antes que pase adelante, os quiero decir que consideréis que será ver este castillo tan resplandeciente y hermoso, esta perla oriental, este árbol de vida que está plantado en las mismas aguas vivas de la vida, que es Dios, cuando cae en un pecado mortal. No hay tinieblas más tenebrosas ni cosa tan oscura y negra que no lo esté mucho más. No queráis más saber de qué conectarse el mismo sol que le daba tanto resplandor y hermosura todavía en el centro de su alma, es como si allí no tuviese para participar de él, con ser tan capaz para gozar de su majestad como el cristal para resplandecer en el sol. En él el sol. Ninguna cosa le aprovecha. Y de aquí viene que todas las buenas obras que hiciere, estando así en pecado mortal, son de ningún fruto para alcanzar gloria, porque no procediendo de aquel principio que es Dios, de donde nuestra virtud es virtud, y apartándonos de él, no puede ser agradable a sus ojos, pues en fin, el intento de quien hace un pecado mortal no es contentarle, sino hacer placer al demonio, que como es las mismas tinieblas, así la pobre alma queda hecha una misma tiniebla. Aquí describe cómo están los que están en pecado mortal, los que pierden la luz de Dios. O sea, nada les aprovecha, nada les sirve, quiere decir. No solo no les sirve lo que hacen en el momento presente, sino tampoco lo que hicieron antes, todo lo bueno que hicieron antes, porque se pierde con el pecado mortal. O sea, se pierden todos los méritos de la vida de la gracia. Ciertamente, Dios puede infundir nuevamente su gracia, pero es necesario un cambio muy profundo. Santo Tomás dice que los que caen en pecado mortal, cuando se confiesan y reciben nuevamente la gracia, si se confiesan bien, pueden recibirla menos que antes, o igual que antes, o más que antes. O sea, depende de cómo Dios se la infunda y de cómo estas personas la reciban. Y sobre todo de cómo la usen. O sea, una penitencia más profunda, una contrición más profunda, permite una salida más grande del pecado mortal, con más mérito. Por eso, así como decíamos que en el crecimiento de la vida espiritual hay modalidades muy diferentes entre el principio, el medio y el fin. Los principiantes, los aprovechados y los perfectos. Porque la vida espiritual es mucho más intensa que la vida natural. El ser espiritual, sobrenatural de la gracia es mucho más profundo que el ser natural. Así también sucede que la personalidad de los que caen en pecado mortal cambia profundamente. No es lo mismo que antes. Esto en general los psicólogos no lo saben porque no conocen la vida espiritual ni no la estudian, pero deberían saberlo. O sea, la personalidad cambia profundamente. En primer lugar, de la gracia al pecado. Y por eso la persona se conoce a sí misma de una manera diferente. Y entra en una oscuridad muy profunda que la disgrega interiormente, la dispersa, y después con mucho esfuerzo trata de recomponer los pedazos de la vasija que se rompió. Pero lo que queda es muy distinto de lo que estaba antes. Porque
Lo que estaba antes estaba producido por la vida divina, que es una vida perfecta, más una, más simple. Ahora, cuando se recibe la gracia nuevamente, se puede recomponer la personalidad, como estaba antes. O puede quedar una personalidad disminuida, o puede quedar una personalidad aumentada. Porque a veces los que caen en el pecado están más dispuestos a la humildad, porque hay personas soberbias que si no experimentan su propio fracaso, no reconocen su imperfección. Entonces, hay personas que después de haber caído en el pecado se convierten y tienen una vida superior, incluso a la que tenían antes. Pero todo es donde Dios, no se puede programar. No hay manera de saber cómo va a ser. Evidentemente, lo mejor es evitar el pecado mortal. Entonces, no solo es lo mejor, es lo único bueno, evitar el pecado mortal. Eso es lo que produce una vida espiritual estable. Y cuando nosotros queremos ayudar a las personas a que tengan vida espiritual, lo primero que tenemos que hacer es mirar esa vida espiritual en sí, más que los actos externos que hacen las personas, por ejemplo, rezar el rosario o hacer una peregrinación o recibir los sacramentos. Lo más importante es mirar la persona en sus disposiciones fundamentales, porque esas son las que surgen de la gracia o de la ausencia de la gracia. Y ayudar a esas personas a descubrir el tesoro de la vida espiritual, que es el tesoro escondido en el campo que dice Cristo. Yo sé de una persona, dice Santa Teresa, y se refería a ella misma, a quien quiso nuestro Señor mostrar cómo quedaba un alma cuando pecaba mortalmente. Dice aquella persona que le parece, si lo entendiesen, no sería posible ninguno pecar, aunque se pusiese a mayores trabajos que se pueden pensar por huir de las ocasiones. Y así le dio mucha gana que todos lo entendieran. Y así os la dé a vosotras, hijas, de rogar mucho a Dios por los que están en este estado, todos hechos una oscuridad, y así son sus obras. Porque así como de una fuente muy clara lo son todos los arroyos que salen de ella, los arroyos, como es un alma que está en gracia, que de aquí le viene ser sus obras tan agradables a los ojos de Dios y de los hombres, porque proceden de esta fuente de vida, a donde el alma está como un árbol plantado en ella, que la frescura y fruto no tuviera si no le procediere de allí, que esto le sustenta y hace no secarse, y que dé buen fruto. Así el alma que por su culpa se aparta de esta fuente y se planta en otra de muy negrísima agua y de muy mal olor, todo lo que corre de ella es la misma desventura y suciedad. Sí, eso es una gran diferencia. Es como un río claro y un río negro que está sucio por toda la basura que le tiran. Así es el agua que sale del alma, dice Santa Teresa. Una es una fuente muy cristalina de la cual sale agua pura, y la otra es un surtidor muy negro de agua sucia. Esto no todos lo ven, porque muchas personas viven con el entendimiento ofuscado, entonces no ven la diferencia. Y a veces piensan que lo que es bueno es malo y que lo que es malo es bueno, como dice el profeta Isaías. Pero los que tienen el ojo esclarecido, como decía Jesús, que
el ojo es la luz del cuerpo. Los que tienen el ojo esclarecido perciben esto, como lo percibían algunos santos. Y nosotros también lo podemos percibir en cuanto tenemos una vida espiritual, tanto más nos damos cuenta de la diferencia. Esta consideración es antes del camino espiritual, porque aquí no hay perfección de la caridad. Si hay pecado mortal, no hay caridad. Es antes. Pero hay que entenderlo para tener caridad. Porque la caridad es justamente esto, lo que hace Dios con nosotros cuando somos enemigos de Dios. Dios nos amó cuando éramos enemigos. O sea, nos amó primero. Y por eso el Evangelio enseña el amor a los enemigos, que suelen ser también, no solo enemigos nuestros, sino enemigos de Dios. Y a eso también los tenemos que amar. ¿Y para qué los tenemos que amar? Para que el resultado sea el mismo que el del amor de Cristo, del cual somos prolongación. Es decir, el cambio del corazón para que se infunda la luz de la gracia en estas personas. El cambio del corazón para que se infunda la luz de la gracia en estas personas. Y con esto podemos comenzar a considerar las tres etapas de la vida espiritual en sí mismas, con la ayuda de San Juan de la Cruz, que con Santa Teresa inició la reforma del Carmelo, que es una orden tradicional antigua, monástica, que surgió en Jerusalén o en Palestina, en la Edad Media, y que se consideraba continuadora de la vida monástica de los padres del desierto en Egipto. Los que iban al desierto buscaban un padre espiritual y se reunían alrededor de él y hacían un monasterio dedicado a la vida espiritual. Bueno, los carmelitas en el Monte Carmelo seguían esa tradición y después en el siglo XVI Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que pertenecían a esa orden, trataron de reformar para que volviera al fervor original, es decir, a esa vida monástica y contemplativa con la cual había iniciado. San Juan de la Cruz tiene varias obras: La subida del Monte Carmelo, La llama de amor viva, La noche oscura y El cántico espiritual. En la subida del Monte Carmelo comienza a tratar el camino espiritual, cómo se hace para subir a Dios, que es como el Monte Carmelo, es decir, como la montaña en la cual los primeros carmelitas vivían. Dios es significado como una montaña. De hecho, él tiene una poesía que dice: mi amado, las montañas, como si Dios fuera las montañas, porque son grandes, etc., y significan la majestuosidad infinita de Dios. En este libro de la subida del Monte Carmelo pone una poesía: en una noche oscura, con ansias sermones inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada. Oh dichosa aventura, oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada, etc. Aquí en la poesía se habla del secreto. El secreto es lo místico. Místico quiere decir escondido, lo que no es manifiesto. Está describiendo el inicio del camino espiritual. El inicio del camino espiritual es la fe, como ya dijimos. Y la fe es oscura, porque a Dios ninguna criatura lo puede conocer naturalmente, ni siquiera el más alto de los ángeles. Y a Dios,
por la gracia que nos lleva a conocerlo, a verlo en la beatitud, en la vida eterna. Tampoco lo podemos conocer en sí mismo, en esta vida como es, en su esencia, porque nuestra inteligencia es limitada, necesita los sentidos que son particulares, y Dios es todo el ser, es universal, es común, es todo. Entonces es imposible que en esta vida conozcamos a Dios, aún tenemos en su esencia, aún teniendo la gracia. Y por eso el principio del camino espiritual es siempre oscuro. Y en cierta manera se mantiene oscuro hasta el final, hasta la perfección. Pero va cambiando de oscuridad. La oscuridad misma adquiere otro sentido. Ya dijimos que hay una diferencia fundamental entre la oscuridad del pecado y esta oscuridad de la fe. Pero aún dentro de la oscuridad de la fe, empiezan como resplandores, como luces, que vienen especialmente del Espíritu Santo, que actúa según sus dones, sobre todo el don de sabiduría, el don de ciencia y el don de entendimiento, que nos aclaran la mente. Santo Tomás dice que la fe produce claridad, lo contrario de la confusión. Los que están en pecado mortal tienen confusión mental. Los que tienen fe tienen claridad, especialmente cuando la fe es perfecta, es decir, informada por la caridad. La otra fe, la que se tiene sin la caridad, sigue siendo fe, pero una fe entenebrecida, oscurecida por las consecuencias del pecado. Entonces, cuando hay fe informada por la caridad, se comienza a crecer. Se entra en un proceso de iluminación que al principio necesita purificación. Todo este proceso, aunque tiene etapas dolorosas y tristes, sin embargo tiene un sentido gozoso. Oh dichosa aventura, dice. Salí sin ser notada. ¿Por qué? Porque el comienzo del camino espiritual no es una cosa muy espectacular. Justamente porque es espiritual, no es muy sensible. Lo que puede ser sensible es una conversión. Y es sensible justamente porque hay un pasaje muy brusco de la oscuridad a la luz, de la oscuridad del pecado a la fe. Pero el camino espiritual por sí mismo es tranquilo, porque Dios es espíritu. Y la vida que se recibe es vida espiritual. Estando ya mi casa sosegada. Esto significa que para que se dé el crecimiento verdadero en la vida espiritual, que es lo propio de la segunda etapa, como decía Santo Tomás, de los aprovechados, tiene que haber un orden fundamental. La gracia tiene que estar bien establecida. La vida espiritual tiene que estar asentada. Y esto significa fundamentalmente oración, o sea, contacto del alma con Dios. Una oración sincera, personal, no simplemente exterior, vocal. La oración vocal es muy buena, pero tiene que ser expresión de la oración interior, de la oración mental. Tiene que haber oración, tiene que haber fe. Esto recta, esto es hoy muy importante porque hay muchas herejías, sectas, filosofías extrañas, lejanas de la verdad. Y la gente, incluso cristiana, está muy confundida. Y dentro de la vida cristiana también hay muchos caminos que no son del todo adecuados. Entonces, es necesario tener la fe recta, la fe ortodoxa. San Juan Damasceno
un gran padre de la Iglesia del siglo VII, VIII, escribió un libro que tenía por título La fe ortodoxa. Nunca tenemos que cansarnos de buscar la verdad en las cuestiones de fe. No podemos hacer componendas con el error, o con la falsedad, o con la herejía. Siempre hay que buscar la verdad. Es el primer mandamiento. Si es amar a Dios sobre todas las cosas, quiere decir amar a la verdad sobre todas las cosas, porque Dios es la verdad. Entonces, no se puede crecer en la vida espiritual sin buscar la verdad. La verdad teórica y la verdad práctica. La verdad contemplativa y la verdad moral. En todo tenemos que buscar la verdad, porque si no, no buscamos a Dios. Dios es la verdad. Entonces, ese es el primer deber fundamental de todo hombre y de todo cristiano. Es el deber más básico de todos. Podemos recordarlo con las palabras del Concilio Vaticano II también, que era un documento Dignitatis Humanae, que comienza justamente de esta manera. Se refiere a la libertad que buscan los hombres cada vez más. Esta exigencia de libertad en la sociedad humana se refiere sobre todo a los bienes del espíritu humano, principalmente aquellos que pertenecen al libre ejercicio de la religión en la sociedad, etc. Profesa el Sagrado Concilio que Dios manifestó al género humano el camino por el que sirviéndole pueden los hombres salvarse y ser felices en Cristo. Creemos que esta única y verdadera religión subsiste en la Iglesia católica y apostólica, a la cual el Señor confió la misión de difundirla a todos los hombres, diciendo a los apóstoles: id pues y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Por su parte, todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia, y una vez conocida, a abrazarla y practicarla. Se refiere a la libertad religiosa en la sociedad civil y concluye: puesto que la libertad religiosa que exigen los hombres para el cumplimiento de su obligación de rendir culto a Dios se refiere a la inmunidad de coacción en la sociedad civil, deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca del deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo. Es decir, que todos los hombres deben buscar la verdad, y no solo los hombres, sino las sociedades. En primer lugar, el Estado debe buscar la verdad y reconocer la verdadera religión, que es la religión católica, dice el concilio. Por supuesto, los hombres están oscurecidos y las sociedades también. Y por eso hace falta un camino, pero ese camino no se puede recorrer si los cristianos no buscamos la verdad. Este es el primer deber moral, antes que todos los demás. Si no se busca la verdad, no se pueden cumplir los otros, porque ni siquiera se los va a conocer. Y este deber obliga no solamente a los individuos, sino a las sociedades, a las comunidades. En primer lugar, por supuesto, a la Iglesia. La Iglesia ya tiene la verdad, pero los hombres que están adentro no siempre. Entonces, todos en la Iglesia debemos buscar la verdad.
Pero como la Iglesia vive en este mundo y es una sociedad organizada, hace falta que también las sociedades humanas busquen la verdad y sobre todo las principales, que son los estados, busquen la verdad y cuando encuentran la verdad, que la sostengan. Por eso, para crecer en la vida espiritual, necesitamos estudiar la verdad, formarnos. Es trabajoso, pero es el trabajo que más rinde, porque es el que permanece. Es una actividad inmanente, es decir, la acción de la inteligencia que conoce la verdad es algo que permanece en el sujeto, no es como la transformación del mundo externo que desaparece. Por eso es la actividad que más vale la pena en todo. Tanto es así que Santo Tomás en la Suma, al final de la segunda parte, se pregunta si se puede fundar una orden religiosa para estudiar y dice que sí, aunque sea solo para estudiar. Por supuesto, una orden religiosa siempre tiene por fin el culto de Dios, pero hay modalidades diferentes y una podría ser la de estudiar. Es tan importante eso porque es parte de la vida espiritual. ¿Qué es lo que se estudia? En primer lugar, las escrituras. O sea, y dice él ahí en ese artículo que hay que estudiar porque muchos de los que leen las escrituras caen en errores. O sea, no es suficiente querer ser un buen cristiano, hay que saber cómo. Y para eso hay que ejercitarse, hay que buscar la verdad. El comienzo entonces de la vía purgativa, que es la primera etapa de la vida espiritual, supone que está firmemente establecido este deseo de conocer la verdad. Y no solo el deseo, sino también la búsqueda positiva, el ejercicio de la búsqueda de la verdad. La verdad que se puede también conocer con la razón humana. El problema es que el pecado oscurece la razón. En Santo Tomás habla especialmente de la lujuria que produce torpeza mental. Bueno, en nuestra época hay mucha lujuria y también hay mucha torpeza mental. Y por eso hay tanta dificultad para buscar la verdad. Por eso, incluso en función apostólica, no solamente cuando se trata de nosotros mismos, tenemos que tener presente este principio para ayudar a los hombres a buscar la solución de sus propios problemas. Sin usar la inteligencia no se pueden encontrar las soluciones. Y la fe siempre es algo de la inteligencia. Y por eso los que tienen fe se vuelven más inteligentes, es natural esto. Pero la inteligencia, como es humana y no angélica, hay que cultivarla. Hay que razonar, hay que hacer un proceso. Hay que estudiar. Y eso es parte importante de la vida espiritual. No hay que considerarlo como algo extraño, como un accesorio. La historia de la Iglesia lo demuestra ampliamente. Cuando hay errores intelectuales se cae en herejías y finalmente se pierde la fe. Ya la herejía se pierde la fe. Pero vayamos a aspectos más determinados, más concretos del camino espiritual, como lo describe San Juan de la Cruz. Dice en la subida:
¿Por qué quiero escribir este libro? Por la confianza que en el Señor tengo de que ayudará a decir algo, por la mucha necesidad que tienen muchas almas, las cuales, comenzando el camino de la virtud y queriéndolas nuestro Señor poner en esta noche oscura, para que por ella pasen a la divina unión, ellas no pasan adelante. A veces por no querer entrar o dejarse entrar en ellas, a veces por no se entender y faltarles guías idóneas y despiertas que las guíen hasta la cumbre. Y así es lástima ver muchas almas a quien Dios da talento y favor para pasar adelante, que si ellas quisiesen animarse, llegarían a este alto estado y quédanse en un bajo modo de trato con Dios, por no querer o no saber, o no las encaminar y enseñar a desasirse de aquellos principios. Y ya que, en fin, nuestro Señor las favorezca tanto que sin eso y sin esotro las haga pasar, llegan muy tarde y con más trabajo y con menos merecimiento, por no haber acomodadose ellas a Dios, dejándose poner libremente en el puro y cierto camino de la unión. Aquí, en resumen, da la motivación de este tratado de la subida del Monte Carmelo, o sea, de cómo se llega a la perfección espiritual. Y es muy concreta la motivación. Es necesario conocer el camino para llegar al término. No solo hace falta conocer el término de una manera incipiente, como está revelado en la bienaventuranza, ya lo dijimos, sino que hay que conocer también el camino. Y este camino puede entrañar dificultades. En la práctica sucede que muchas personas abandonan el camino de la perfección espiritual simplemente porque no lo conocen. A veces porque no quieren caminar, porque es trabajoso, claro, porque es oscuro, porque hay que estudiar, porque hay que esforzarse, porque hay que discernir. Y a veces porque nadie les enseña. O sea, mucha gente tiene capacidad para una vida espiritual elevada, pero nadie les dice cómo se hace para tener la vida espiritual elevada. Y entonces no llegan nunca. Y si llegan con más dificultad y menos lejos de donde podrían haber llegado. Por eso es tan importante conocer bien la doctrina espiritual y la vida espiritual. Porque de otra manera se pierden bienes eternos. O sea, una perfección que dura para toda la eternidad. Y por eso tanta responsabilidad hay, en primer lugar, en los sacerdotes, que son los padres espirituales, en guiar bien a las personas. Y después en todos los demás, que orgánicamente ayudan a los sacerdotes, porque todos en el pueblo de Dios tienen una función. Y en esa función es esencial la caridad. Y la caridad está dirigida principalmente a la vida espiritual. La caridad no es principalmente para dar de comer a los pobres o para ayudar a las personas en dificultad. Todo eso está muy bien y está en el Evangelio y es obligatorio cuando se ofrece la ocasión. Pero lo más esencial de la caridad es ayudar a las personas a tener fe y a llegar a la vida espiritual. Eso es la caridad, porque esa es la caridad que tuvo Dios con nosotros. Cristo no vino solamente a dar de comer a la gente. A veces lo hizo cuando hizo milagros, pero no vino principalmente para eso. A veces hay que hacerlo. Pero lo principal para lo que vino Cristo
es para iluminar los ojos de la mente. Lo principal para lo que vino Cristo es para iluminar los ojos de la mente, para que se cambie el corazón del pecado a la gracia, de la oscuridad a la luz. Y por eso es tan importante conocer el camino y ayudar también para que las personas conozcan el camino y no se equivoquen en la vida espiritual y no se queden retrasadas. El libro de Garrigou Lagrange sobre las 3 edades de la vida interior, que es un libro muy recomendable, que sigue Santo Tomás, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, etc., dice eso, que hay almas retrasadas. Así como hay un retraso en la vida biológica porque hay alguna enfermedad, así puede haber un retraso en la vida espiritual. Y una de las causas de este retraso es no saber, la ignorancia. Por eso los sacerdotes que son padres espirituales son maestros, además de padres. Y todos nosotros debemos ejercitar un magisterio que en el fondo es siempre el magisterio de la Iglesia, para iluminar a los demás, sobre todo en el camino de la vida espiritual, que es lo más importante de todo. Por eso, con estas reflexiones, podemos tener un punto de partida para aplicaciones más prácticas en nuestra propia vida, y nos reuniremos más adelante para profundizar en este camino.